¿Qué tal? Hoy vamos a meternos en un tema fascinante, casi un misterio de detectives. ¿Cómo es que sabemos lo que sabemos sobre el México antiguo si tanto se perdió? Bueno, pues para esta investigación, nuestra guía será una obra verdaderamente monumental, México a través de los siglos. Juntos vamos a seguir las pistas que los historiadores han usado para reconstruir un mundo que casi fue borrado por completo. A ver, empecemos por entender esto. La conquista fue mucho más que una guerra. Fue una fractura total en el tiempo, un choque de mundos que provocó la destrucción de gran parte de la memoria de los pueblos originarios. Imaginen, ciudades, templos y, lo más trágico, sus bibliotecas enteras, sus códices simplemente desaparecieron, consumidos por el fuego y el tiempo. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? Este es el gran reto. Si las fuentes principales, las bibliotecas de ese entonces ya no existen, ¿de dónde sale todo lo que leemos en los libros de historia hoy? Pues justo eso es lo que vamos a hacer, convertirnos en una especie de detectives del pasado, buscando las huellas que sobrevivieron a la catástrofe. Ok, y como toda buena investigación tenemos un plan. Seguiremos 5 líneas de evidencia. Primero, la escala de la destrucción. Segundo, los famosos códices. Tercero, lo que escribieron los conquistadores. Cuarto, las voces de un mundo nuevo. Y al final, veremos cómo se juntan todas las piezas de este enorme rompecabezas. ¿Listos? Pues vamos a darle. Muy bien, primera parte. Para empezar a construir, primero hay que medir el vacío. Hay que entender qué tan grande fue la destrucción para valorar de verdad lo poco que se pudo rescatar. Imagínense la dimensión de esta pérdida. No estamos hablando de unos cuantos documentos. Se fue la historia de sus gobernantes, sí, pero también se fue su ciencia, su astronomía, su filosofía, toda su manera de entender el universo. Fue, la verdad, un intento casi exitoso de borrar por completo un mundo de conocimiento. Pero, y aquí es donde la historia se pone interesante. A pesar de todo, algunas cosas sobrevivieron. Y esta es nuestra primera gran pista. Los poquísimos libros que, casi de milagro, llegaron hasta nosotros. Los conocemos como códices. Ojo, no hay que imaginarse un libro como los de ahora. Nada de eso. Estos son lienzos, a veces de papel amate, otras de piel de venado, donde cada dibujito, cada color, cada símbolo cuenta algo. Es un lenguaje visual increíblemente rico y complejo. Y para que vean qué tan variados eran, por un lado tenemos códices como la Tira de la Peregrinación, que es básicamente la crónica de un viaje, la historia de cómo un pueblo encontró su hogar. Y por otro, tenemos cosas como el Códice Borgiano, que es más bien un manual para sacerdotes, una guía para entender el universo, los dioses, los rituales. Entonces, ¿qué contaban? Pues de todo, desde quién era el rey y quién le pagaba tributo, hasta mapas de sus tierras, calendarios súper precisos y profecías sobre el destino del cosmos. O sea, estos documentos eran literalmente la enciclopedia de su mundo. Ahí estaba todo lo que ellos consideraban importante. Bueno, dejemos los códices por un momento y pasemos a la siguiente fuente de evidencia. Una fuente muy diferente. Y hay que decirlo, mucho más complicada. Los testimonios que escribieron los propios europeos. Claro, gente como Hernán Cortés, soldados como Bernal Díaz del Castillo o los frailes que llegaron después, todos escribieron lo que veían. Sus cartas y crónicas son una ventana increíble a ese mundo. Pero, y este es un gran pero, es una ventana con un cristal muy particular. Un cristal teñido por su propia cultura, su religión y, claro, sus propios intereses. Esta frase lo dice todo, ¿no? Por un lado, un asombro total, por otro, una profunda incomprensión. Sus textos nos dan detalles valiosísimos, pero siempre hay que leerlos con un ojo crítico. Hay que recordar que estaban describiendo un mundo que al mismo tiempo estaban conquistando y cambiando para siempre. Pero aquí viene el giro de la historia, porque la historia no solo la escriben los vencedores. De las cenizas de ese mundo antiguo surgió una nueva generación de historiadores, los propios descendientes de los pueblos originarios. Y aquí tenemos el gran contraste. Después de la conquista, los hijos y nietos de la nobleza indígena, educados por los frailes, hicieron algo increíble. Tomaron el alfabeto latino, una herramienta de los conquistadores, y la usaron para rescatar su propia historia, escribiéndola en sus idiomas como el náhuatl, para que su memoria no muriera. Y en esta labor de rescate no estaban solos. Hubo personajes clave como Fray Bernardino de Sahagún, que dedicó su vida entera a esto. Imagínenlo, por décadas, Sahagún se sentó con los ancianos, con los sabios nahuas que aún vivían, para preguntarles de todo y registrarlo en una obra monumental, el Códice Florentino. Fue un esfuerzo titánico por salvar un universo de conocimiento que se estaba apagando. Muy bien. A ver,
Hagamos un recuento. Tenemos los códices con sus pinturas, tenemos las crónicas de los españoles con su propia visión, y tenemos las memorias de los autores indígenas y mestizos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se junta todo esto para crear la historia que conocemos? Pues aquí entra nuestra última pieza clave, una que no miente, la evidencia material, la arqueología. Porque los textos pueden decir una cosa, pero las piedras, las ruinas de las ciudades, las esculturas, la cerámica, todo eso que se desentierra nos da un ancla en la realidad. Nos ayuda a confirmar, a dudar o incluso descubrir cosas que ningún texto menciona. El trabajo del historiador moderno es justo ese, ser un detective súper meticuloso. No se puede fiar de una sola fuente. Tiene que cruzar la información, comparar lo que dice un códice con lo que escribió un conquistador, contrastarlo con un relato nativo y luego ir a ver si la evidencia arqueológica lo sostiene. Es un trabajo de cruzar pistas para construir la versión más completa posible. Al final, el resultado no es una fotografía perfecta y clara del pasado. Es más bien como un enorme tapiz, un tejido hecho con hilos de muchos colores. Algunos son brillantes y cuentan historias de héroes. Otros son muy oscuros y hablan de tragedia. Y muchos hilos pues están rotos. El tapiz nunca estará completo, pero cada hilo que tenemos nos cuenta algo de una historia increíblemente profunda y fascinante. Y bueno, ¿por qué es importante todo esto? Porque conocer nuestra historia es fundamental, sobre todo para las nuevas generaciones que a lo mejor sienten que este pasado es muy lejano. Conocer de dónde venimos nos ayuda a entender quiénes somos hoy. Esta historia nos pertenece a todos, y es una herencia que vale la pena reclamar y conocer. Y lo más increíble es que esta investigación nunca termina. La historia no es un libro que ya se cerró. Cada persona que se acerca a estas fuentes, cada nueva pregunta, puede descubrir algo nuevo. El rompecabezas siempre tiene espacio para más piezas. Si este viaje por la historia les ha parecido tan interesante como a nosotras, dejen un me gusta. De verdad que ayuda muchísimo a que más personas descubran este contenido y se unan a la conversación sobre nuestro pasado. Y ya que andan por ahí, ¿por qué no compartirlo? Pásenlo a sus amigos, a su familia. Creo que es un buen momento para que todos conozcamos mejor nuestra increíble historia mexicana. Y por supuesto, esto no termina aquí. Si no quieren perderse los próximos capítulos de esta exploración, no olviden suscribirse y darle clic a la campanita para que les avise. La historia continúa. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final en este viaje al pasado de México. Nos vemos en la próxima.